días. Se llama morfopsicología, que a veces nos trabamos al decirlo, y se puede leer a las personas a través del rostro. Pues la he titulado así por no llamarla así, se puede leer a las personas a través del rostro. Entonces, realmente lo que quiero exponeros es qué se puede leer y cómo. Lo voy a intentar hacer rápido, porque yo ya voy teniendo hambre y creo que vosotros también. Entonces, a ver si me ajusto a la media hora, un poquito menos. Es importante... un segundito. Sí, me cago en el hambre, lo siento. El saber qué vemos en un rostro. En las personas somos bastante complejas, somos como un prisma con un montón de aristas. La personalidad, la identidad, emociones, química, vemos un sinfín. Y encima, si por lo menos se alinearan y fuera fácil, pero no, se complican unas entre ellas y se modifican unas entre ellas. Eso quiere decir que cuantas más herramientas tengamos para poder diferenciar qué hay, mejor. Y la morfopsicología es una de ellas. Nos da un prisma, una parte, una arista de ese prisma. ¿Qué es la morfopsicología? Es el método que relaciona los rasgos del rostro con los rasgos de la personalidad. Lo importante en esta frase no es rostro. Sí, es fundamental porque es directo, es rápida, no necesitas un test. Lo importante es personalidad, porque esa es la parte que tenemos desde la morfopsicología. ¿A qué nos referimos con la personalidad? Vale. Cuando vemos un rostro, nos encantaría saber qué está pensando. Aquí tenemos el presidente de los Estados Unidos actual con una zona cerebral. ¿Me voy a acercar un poquito? Vale. Tenemos una zona cerebral, tenemos una zona afectiva y tenemos una zona instintiva. En la morfopsicología es una de las divisiones que hacemos del rostro. Nos da el cómo la persona piensa, cómo la persona siente y cómo la persona tiene sus instintos y cómo lleva a cabo o realiza las acciones. Esto es fundamental para saber qué personalidad es. ¿Cómo piensa? Pues si tiene un pensamiento más analógico, más concreto, más lógico, más rápido, más intuitivo, o necesita más tiempo de reflexión. En los afectos lo mismo, si es una persona que le encanta llegar a los demás o si se queda más hacia atrás. ¿Cómo realiza las cosas? ¿Sus acciones son a largo plazo, a corto plazo? ¿Es minucioso o le gusta más salir del paso? Todo eso es lo que sabemos desde la morfopsicología. Lo que no tenemos desde la morfopsicología es en qué está pensando, ni qué le motiva sus afectos, ni qué ha hecho o qué va a hacer. Tenemos un caso que a mí me encantó cuando vi esta foto y dije, esta me la quedo, Barack Obama y el doble que tenía, porque es presidente de los Estados, o fue presidente de los Estados Unidos uno y el otro no. Pues porque el colegio, los padres, las motivaciones que ha recibido, todo eso forma parte de las creencias, valores. Ahí es donde no entramos. Sin embargo, todo lo demás está en el rostro y no necesitamos más. Con ver a una persona tienes ese desde dónde hace, lo cual es bastante útil, sobre todo a la hora de aplicarlo a cualquier profesión. Coaching, psicología, educación, porque nos ayuda a entendernos. Claro, cuando empiezas a estudiar esto, te das cuenta que tienes rostro y analizar, dices, ostras, ahora lo entiendo, y además a entender a los demás. Cuando realizamos las profesiones, te ayudan a ver desde dónde esa persona está actuando. Saqué este caso del libro, no sé si lo conocéis, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y habla del Dr. Jekyllus. Menciona, este hombre fue el encargado de llevar a cabo el programa de eutanasia nazi en la Segunda Guerra Mundial. Se cargó a miles de personas. Sin embargo, le detuvieron y fue a prisión. Un testigo posterior, al principio parecía que se había fugado, un testigo que fue compañero de él en la prisión, dice que fue el mejor amigo que pudo tener. Motivaba a todo el mundo, compasivo, entregado. Que levante la mano
el que piensa que cuando cruzó la puerta de la prisión se le cambió el rostro, se le pusieron los pómulos así y la frente asá, le cambió la identidad. El fondo de cómo actuaba cuando era médico a cuando era prisionero es lo que tenemos. Eso es lo que no cambia. Lo podemos ir modificando si lo trabajamos, que también para eso está la voluntad de querer modificarlo. Esto sería el límite de la morfopsicología. ¿Cómo vemos los rostros? Pues cuando yo veo un rostro, no veo un conjunto de rasgos, un ojo, la nariz, el otro ojo, no. Vemos volúmenes. Cuando yo veo una cara, veo si es más redonda, más ancha, más estrecha, que es lo que llamamos el marco. Veo si la frente es más grande que el resto o se equipara. Veo si, no el ojo, sino si aquí hay redondez, sale o entra. Veo volúmenes y veo formas. Es como desgranar un rostro. Aquí tenemos un caso como extremo de una persona que es muy redonda y carnosa. Frente, ¿no? Ahí. Todo lo que sería opuesto, porque el otro opuesto que yo veo es cuando algo es muy seco o muy estrecho. Del extremo más redondo al más estrecho hay un sinfín. Y las caras, además, que esto es lo que me fascina, no se componen de soy así o asá, se mezclan. Podemos tener un rostro, una parte carnosa, redonda, o más saliente o más hacia atrás, y todo lo contrario. Esa combinación es donde está la personalidad única de esa persona. Por eso no hay patrones. No hay, me suelen preguntar, ¿pero hay un patrón de un rostro donde yo pueda comparar? Si hiciéramos 8 patrones, habría 8 tipos de personas y cuadra en uno, o no. Que ahí es donde dices, bueno, yo pertenezco a este y a este también, y me parezco a este otro. Entonces, ¿qué se hace desde la morfopsicología? Ver ese conjunto. Vemos esas formas, cómo van y cómo vienen, y vemos cómo son individualmente, pero también cómo son en el conjunto. Quiere decir, si hay mucho de una cantidad o menos, y cómo se distribuye. Vamos a hacer un ejercicio. Como ya veo que os habéis mirado varias veces el uno a los otros y ya habéis roto esa barrera, sencillamente mirar a la persona que tenéis al lado, además con la confianza de poder, porque esto a mí me pasa cuando voy en el metro y me he buscado malas caras, aquí podéis analizar, a ver si veis esas formas, si son más amplias, qué parte por lo menos de las 3 zonas que habría en un rostro, superior, media o inferior, si podéis intuir si son iguales o si hay una más alta o más baja, o más ancha o más estrecha. Miraros, a ver qué veis. ¿Habéis conseguido ver algo? Ir más allá del rasgo de qué mirada tiene, o si tiene aquí o allí, o los dientes. ¿Habéis conseguido rebasar eso y ver las formas? ¿Y os habéis pensado qué significará? Cada parte del rostro lleva asociado una parte de nuestra personalidad. Por eso, cuando una parte se expande, es cuando estamos más a gusto. Pero no en el momento, evidentemente, sino en nuestra personalidad, en nuestra base, que forma parte de nuestro temperamento y nuestro carácter. Hay una parte genética en todo esto, que además, desde tu genética y cómo interpretas el entorno, se modifica de dentro a fuera, de fuera a dentro. Si tenemos cómo pensamos, cómo sentimos y cómo realizamos las cosas, tenemos que donde hay más expansión es donde tendemos a estar más a gusto. Salvo que, porque esto es a grosso modo, haya asimetrías o antagonismos, fuerzas que te dificultan. Entonces buscarías la siguiente zona para salir. Cuando se expanden, tiene una relación a una ley biológica, que es que todo organismo en un medio que se siente favorable se expande. Esto es biología pura. Mientras que si siente el entorno como todo lo contrario, hostil o peligroso o que no está a gusto, se va a retraer o a buscar un medio donde estar a gusto. Eso es lo que vemos en el rostro. ¿Qué partes están a gusto y qué partes no?
Es así de fácil. Y de ahí tienes dónde la persona se desarrolla mejor y dónde están sus hándicaps. ¿Qué os parece esta persona? Esta mujer, así, carnosa, redondita. ¿Qué os transmite? Buen rollo, ¿verdad? Tierna, ¿sí? ¿Y esta otra? Más un poco, ¿verdad? Sí. Lo curioso es que solo la parte de abajo es la que está modificada. La impresión que nos da la persona es el conjunto, porque los ojos nos engañan. Los ojos no saben ver un solo dato. Eso lo buscamos para hacer un análisis. Pero luego hay que pasar esa línea y volver a ver el conjunto. Como la psicología, como el coaching. No te vas a un punto. Tienes que rescatar cada parte y unirlo. Hacemos lo mismo. De ahí, esta es la ley, bueno, la usó ese método de sustituciones que usó el doctor Corman para descubrir que si quieres saber qué significa un rasgo en una cara, lo coges y lo pones en otra. Bueno, esto en el 1950, que no había Photoshop, recortas, pegas y como puedas. Y sin embargo, no te dice lo mismo esa mirada de la derecha a la izquierda, porque como en su zona instintiva la ha modificado a nuestro ojo. En este caso pasaría lo mismo. Cogido el de perfil. ¿Cómo cambia, verdad? La mirada más desafiante, un poquito menos. Es lo mismo. Tenemos el mismo punto. El doctor Corman fue el que, desde el 1900, nació en 1901, fue estudiando todas las caracterologías del momento y, como era médico, psicólogo y psiquiatra, también cogió las leyes biológicas de la expansión y la retracción, y es quien lo aplicó. Su lema es comprender, nunca juzgar, porque podemos saber desde dónde una persona hace las cosas, bueno, pero no sabemos el por qué. Y juzgar es, desde luego, pérdida de tiempo seguro, porque te lleva a unos estados emocionales que normalmente no, si no se controlan bien, pueden dar problemas. Me suelen preguntar la gente, entonces, si yo cambio mi persona, ¿me va a cambiar la cara? Claro, da miedo, ¿no? Bueno, pues tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que la cara cambia. El que tenga la misma cara aquí que con 10 años... y no tenemos la misma cuando tengamos 80. Vamos a cambiar. Seguiremos siendo reconocibles, pero cambiamos. Así que si vamos a cambiar, la noticia buena es que podemos elegir hacia dónde. La parte genética puede pesar, pero no es inamovible, si no, no estaría la epigenética. Podemos buscar otras maneras de aquello que no nos gusta, aceptarlo y a partir de ahí cambiarlo. Esta pareja se hizo una foto 52 años después. Aquí el rostro de él avanzaba mucho más y ella era mucho más recto. Eso que os digo de ver formas, avanzamos o nos quedamos. Y aquí él ha ido ganando mucha más rectitud y ella ha avanzado. Aquí es donde se ve perfectamente. ¿Y el de él? No. Ahí. Y el de él. Han ido cogiendo el uno del otro. Hay muchas parejas, si os dais cuenta, cuando son mayores, ¿cómo se parecen? Mi abuela decía, dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma condición. Eso es lo que pasa, nos cambiamos. Entonces, podemos elegir hacia dónde. Es importante. Lo importante es saber dónde estamos y dónde queremos ir. Si no, pues hacemos el camino como vamos pudiendo. Bueno, 20 minutitos. ¿Me da para...? Vale. Bueno, no, es que si no me voy a ir. Así, está bien. Sí. Cualquier cosa, si tenéis alguna duda, mira, los 2 minutos, porque el otro va a ser más largo. ¿Tenéis dudas o algo que queráis preguntar o...? ¿En serio? A ver. Sí, dime. Sigo algunos blogs de psicología y tenía entendido por todo lo que leo, tiene
¿Vale? Muy buena pregunta. Sí. ¿Qué le pasa a Trump con tanto Botox? El Botox no nos afectaría tanto, sí a la hora de leer emociones, pero no a leer el rostro. No modifica tanto porque si conoces hasta qué punto, qué cantidad de Botox se ha puesto o no, o cómo puedes corregir, sobre todo cuando los labios son excesivamente carnosos, sabiendo, tú tienes el margen de referencia de cómo era antes. Si hay una operación de estética ya más severa, te tienen que explicar cómo era o enseñar una foto. Lo bueno de la morfopsicología es que con fotos buscamos el momento, no buscamos el movimiento. No necesitamos ver cómo avanza o cómo se mueve, porque no buscamos expresiones. Si hay arrugas o no, es más fisionomía, las expresiones. Te pueden indicar cómo la persona manifiesta unas emociones. Y con la morfopsicología, si coges las dos herramientas, ves un poco desde dónde. Cuando hay conflictos muy serios en el rostro, cuando digo conflictos son porque hay asimetrías o antagonismos, se puede ver cómo la persona, dónde ha generado, dónde tiene mayor conflicto en su personalidad. Ahí es donde decimos que ves el handicap perfectamente. ¿Cómo aplico yo todo esto? Cuando en una sesión de coaching me plantean cualquier objetivo, hay veces que los objetivos son comportamentales, pero muchos tienen de base esa parte que no terminas de conocerte a ti mismo, porque tenemos muchas aristas. Y a veces no sabes si es que eres así o que te han hecho así. Entonces, el punto es saber, sobre todo la referencia de lo que es morfopsicología son rasgos, no expresiones. Entonces, las arrugas no las valoro. No. De todas formas, la fisionomía se fija mucho en rasgos enteros. Nosotros observamos más las formas, si es más dilatado o retraído y todos los caminos medios que hay. Luego estaría si está activado o no está activado. Si hay rasgos, porque puedes tener una zona en expansión, pero no tenerla activada. Y entonces te cuesta, dices, jo, quiero, pero no sé por qué. Entonces buscar la activación por otro lado. ¿Dónde? Os voy a poner un ejemplo. La zona instintiva se ve cuando los casos de personas que tienen obesidad mórbida y de pronto han adelgazado, como son personas mucho más activas. Cuanto más carnoso es una zona, más cuesta moverla. Entonces, en ese punto te ayuda bastante a ver esa activación. Gracias. ¿Más preguntas? Una persona que en su vida ha sido caritativa, cariñosa y tal, de buenas a primeras, por lo que haya sido, la convierte en ira y en vengativa, esa cara cambia. Seguramente le cambie de primeras la emoción, lo que transmite, esa mirada, ese punto que de una forma intuitiva las personas captamos, que dices, uff, te dan ganas o no de hablar con esa persona. Si mantiene esa emoción y se convierte en un estado y pasa a su identidad y al final acaba siendo un rasgo de su personalidad, el rostro se resentirá. Pero para eso tiene que pasar mucho tiempo. Tiene que sentirlo parte de él. Es un rasgo que dices, ¿cómo te definirías? Pues yo soy con mucha ira, o yo pues triste, o pues entonces hay rasgos que te dicen, porque ves la simetría seguramente, cuando una persona tiene esas tendencias, sobre todo si es el caso de la ira, por ejemplo. Las personas que de pronto se han hecho muy iracundas por lo que sea en su vida, al final generan en el rostro ciertas asimetrías. Pero que veas una asimetría no quiere decir que sea una persona que tenga ira. Por eso está el punto de entender y no juzgar. Son asimetrías y pueden ser por muchas cosas. Sí se modificaría el rostro. Es muy importante, y con esto ya, sí, perfecto, saber esto. ¿Por qué? Porque tenemos una morfopsicología de serie. ¿Habéis visto alguna vez los dibujos animados cómo representan perfectamente a una persona? Que si me decís, venga, pensad ahora mismo en alguien que sea muy bonachón, muy bueno, muy tierno, muy tierno. ¿Estáis pensando en alguien que sea con la cara muy estrecha, con huesos muy marcados? Esto no, ¿verdad? Lo llevamos de serie. Hay dos estudios muy buenos, uno de Alex Miralpeix y Martínez Miralpeix y Alexander Todorov, que precisamente han hecho cómo nos comportamos
y la intuición que tenemos sobre personas más confiables y personas con un rasgo más dominante, que encajan perfectamente desde la morfopsicología. Las variaciones donde dicen que las personas tienden a fallar en esa intuición es los rasgos que tendrían de asimetría o antagonismos. Son partes que a veces no terminamos de ver. Y explican cómo tenemos ese primer golpe de intuición de una persona. Si le damos una herramienta y entendemos lo que estamos teniendo esa intuición, intuyendo, estamos acertando o ajustando esa intuición, que es muy buena tenerla, la estamos ajustando mucho más a lo que realmente vemos y nos ayuda a llegar más a la persona. Para centrar desde dónde la persona te está hablando. Cuando alguien te viene con un objetivo, el que sea, o a veces ni siquiera tiene un objetivo, dice, mira, me han dicho que tú a lo mejor me puedes centrar, porque es que quiero hacer, pero no sé muy bien por dónde. Ya sabes desde dónde están sus inseguridades. No se trata ni mucho menos de dirigir a una persona hacia sus puntos fuertes, eso es decisión de cada uno, siempre. Ahora bien, ya sabes dónde se siente a gusto y ya tienes el primer punto para que se sienta mejor, de darles ese aliciente de ver, preguntar, con preguntas siempre abiertas, vas viendo hacia dónde quiere ir. Luego ya lo que él decida. Vale, pues entonces lo dejamos aquí. Dime. Sí. ¿Sí? Tenemos una cara y has dicho que se divide en tres, ¿no? Una de las divisiones que usamos, sí. Entonces, ¿a qué haría referencia pues, el tener más frente o el tener más grande el centro o tener más grande la parte superior? Cuanto más cómodo te sientes en esa área y, por lo tanto, más necesidad de realizarte por ahí. No una necesidad de inseguridad, sino de potencialidad. Cuanto más ancho sea o más grande sea, mejor. Si no hay antagonismos o asimetrías y si esa zona está activada, pero son elementos muy fáciles. Entonces, cuanto más ancho, más alto, mejor. Zona afectiva ancha. Cuando las personas vemos pómulos, cuanto más ancho, más a gusto se siente en grupo porque más necesidad y más a gusto con el contacto de la gente. Luego ya, si el resto de elementos acompañan, pues es gente que es líder nato o compensa por otro lado. Me parece súper interesante. La duda que me queda es cómo sabes si la zona está activada o no. Pues estás hablando de que está activada. Sí. Lo llamamos tonicidad o la atonía. Son ya rasgos de, por ejemplo, te lo voy a poner con ejemplos para que se explique mejor. Las comisuras de las bocas, cuando caen, no hay mucha activación, ¿verdad? Los ojos, cuando están así hacia abajo, no hay mucha activación. Buscamos esas líneas que te indican si está muy activado, el punto de equilibrio, o nada activado. Cuanto más pesa un rasgo, más va a ser difícil. Cuanto más pesa algo, más difícil moverlo. La cara es lo mismo. Cuanto más pesa algo, más complicado. Cuanto más vibrante es la nariz, más fina o más perfilada, más activada y más resiente cualquier contacto. ¿Sí? Nada. Más. ¿Puedes desactivarla y luego te activas? Desde un botón de encendido y apagado no creo. Pero sí que se puede, cuando te están viendo, cuando descubres, porque siempre es mejor descubrir uno mismo a que te lo digan. Cuando vas viendo ese punto, yo en las sesiones de coaching, que no le digo, mira, lo que estoy viendo en tu rostro es esto, porque no gano nada. Sí, mediante preguntas abiertas, cuando veo una zona en conflicto, voy viendo hasta qué punto esa persona se conoce a sí mismo. Y le voy formulando, vamos trabajando por ahí. Cuando se descubre que a lo mejor tiene un exceso de sensibilidad a las emociones, por ejemplo, que le da mucha susceptibilidad, tú puedes conocer, como lo que decía ayer Aaron Gardner sobre las emociones, una vez que tú sabes tus disparadores, puedes anticiparte y puedes ir trabajándolos. Y si eso lo vas incorporando, puedes decir, oye, es que es algo que a mí me interesa mantener porque me viene muy bien de vez en cuando saltar o esa percepción, pero vas aprendiendo a gestionarlo.
Y es una gestión de tus emociones. Muy bien. ¿Me vas a hacer una pregunta? Voy. Un momento, me voy a preguntar a mi hija una cosa. Dime. La persona en la que he pensado cuando has dicho muy amables, he pensado en Amelia Jurado y en Enrique Jurado. Qué bonita eres. Es que Enrique Jurado es muy amable. Muchísimas gracias por este ratito. Tenéis mi email para más dudas, más preguntas. Me encanta hablar de morfopsicología. O sea, cualquier duda que tengáis, me la mandáis y voy contestando porque es mi pasión. Así que muchísimas gracias.